Buenas jóvenes, es un gusto saludarlos nuevamente. Bueno, para el día de hoy les voy a crear un pequeño video para que puedan comprender, en este caso, casi en su totalidad, por lo que es el tema de la tercera ley de Newton. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales que nos van a permitir, en este caso, pues comprender el tema del día de hoy, el tema que vamos a ver el día de hoy, y así poder darle una pequeña introducción a algunos conceptos nuevos. Entonces, sin más, vamos por el video. El tema del día de hoy es tercera ley de Newton y diagrama de cuerpo libre, conceptos fundamentales. Cuando hablamos de tercera ley de Newton, eh, tenemos que saber estos conceptos fundamentales. El primero es que el elemento que nos permite tener inercia es la masa. Sin masa no existe inercia. Eso ustedes ya lo conocen y pues vimos fundamentalmente eso al inicio, ¿verdad? Hicieron un resumen, pero nosotros tenemos que saber perfectamente que sin masa no existe la inercia. El otro concepto fundamental es que la masa genera un peso. Cuando nosotros tenemos algún, no sé, me imagino, alguna, algún recipiente y lo queremos colgar, entonces esa masa del recipiente genera lo que es el peso. Sin masa no hay peso también, entonces tenemos que saber eso. Lo otro es que una fuerza se genera cuando una masa adquiere una aceleración. Si nosotros no movemos lo que es una masa, imaginemos un bloque de alguna masa en específico y está estático, no hay aceleración. Pero al momento de que nosotros lo empujemos o le demos algún movimiento, se genera lo que es una fuerza. Si no hay aceleración, entonces no hay una fuerza, no se genera una fuerza. Y el otro sería que la unidad de la fuerza es llamada Newton. El Newton, recordemos que está dando por eh, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eh, Esos serían algunos conceptos fundamentales. Entonces recordemos esto. Entonces siempre en Newton por lo general lo trabajamos como kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Eso siempre va a ser Newton. Vamos con algunos otros conceptos fundamentales. La tercera ley de Newton es la que nosotros vemos como acción y reacción. Y esta ley nos dice que cuando se genera o se aplica una fuerza, siempre se genera otra fuerza de igual magnitud y dirección opuesta. Para poder ejemplificar mejor esta idea de la tercera ley de Newton, que es la de acción y dirección, imaginemos esto, que nosotros estamos recostados sobre una pared. ¿Sí? Al momento de que nosotros estamos recostados sobre una pared, estamos generando una fuerza hacia la derecha. Pero, por lógica, para que la pared esté estable, para que la pared no se desborone, no caiga hacia el lado derecho, esa fuerza, la pared tiene que generar una fuerza de reacción hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, esto siempre va a pasar. Si nosotros generamos 8 newtons hacia la derecha, hacia la izquierda, va a existir una fuerza de reacción de igual magnitud, es decir, 8 newtons. Si generamos 100 newtons hacia la derecha, vamos a tener una fuerza de reacción de 100 newtons. Esto para que haya un equilibrio. Para comprender mejor todos estos conceptos de tercera ley de Newton, nos vamos a apoyar de lo que es diagrama de cuerpo libre. Y un diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el que se dibujan las fuerzas aplicadas a un cuerpo u objeto. Eso es un diagrama de cuerpo libre, donde interactúan todas las fuerzas. Entonces nosotros tenemos que tener mucha imaginación, se los había dicho durante la clase, que dependemos de nuestra imaginación. Si nosotros queremos hacer un diagrama de esto, ¿sí? Primero de las fuerzas así tal y como están, obtendríamos esto. Vemos que en este caso la fuerza que aplicamos, ¿sí? Va hacia la derecha, que sería esto. Y la fuerza de reacción sería esta que hace la pared hacia nosotros, que va hacia la izquierda. Esto sería un diagrama de las fuerzas. Pero esto no es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama entonces de cuerpo libre para esto sería lo siguiente. DCL, en este caso es la abreviatura de diagrama de cuerpo libre. Y un diagrama de cuerpo libre es este. Bien. Recordemos que esta fuerza la colocamos acá, siempre partiendo del origen. Imaginemos acá un plano cartesiano, siempre partiendo del origen y este va hacia acá. Y esta fuerza de acción, que es la que nosotros generamos, va hacia la derecha y que siempre comienza del origen
del origen hacia acá. Entonces, esto sería un diagrama de cuerpo libre. Esta solo es como que un bosquejo de hacia dónde van las fuerzas, pero esto sería el diagrama de cuerpo libre. Bueno, aquí nos faltaría lo que es el plano cartesiano, ¿verdad? Acá, imaginemos un plano cartesiano y eso es lo que tenemos nosotros. Esto entonces sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta sería la fuerza de acción que va hacia la derecha, el que nosotros generamos hacia la pared, y este sería la fuerza de reacción, el que va hacia la izquierda, el que la pared ejerce sobre nosotros. Entonces, tenemos que tener mucha imaginación. Vamos con el otro concepto fundamental. Para la tercera ley de Newton, existen fuerzas de oposición, ¿sí? Algunas fuerzas de oposición que generan, en este caso, generan el peso. Pero hoy nos vamos a centrar en la fuerza normal. Y la fuerza normal es la fuerza de reacción que se genera cuando un cuerpo reposa sobre una superficie. Y siempre es perpendicular a esta superficie. Bueno, tenemos que hacer muchos conceptos. En este caso, perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados. Recordemos eso, un ángulo recto. Pero imaginemos eso. Queremos el siguiente diagrama. Tenemos, no sé, un bloque de masa. Imaginemos un ladrillo, un cuaderno, no puede ser cualquiera, ¿verdad? Que está sobre una superficie. En este caso, sobre una mesa, puede estar incluso sobre el piso. Es decir, el piso de nuestro cuarto. Que tenemos un bloque de una masa específica, no sé. Puedo decir 5 kilogramos, 10 kilogramos, no sé, pero imaginemos eso. Entonces, si nosotros queremos analizar esto, haríamos lo siguiente. Vean. Primero, nosotros sabemos que el peso siempre va hacia abajo, ¿sí? Siempre tiene sentido hacia la gravedad, siempre va en dirección a la gravedad. Y la gravedad en este caso, pues por lo general en todos los planetas, va hacia abajo. Entonces, el peso iría hacia abajo, pero entonces, ¿qué es la fuerza normal? Esa misma fuerza podemos verlo como la fuerza de reacción del peso. Entonces, esa va hacia arriba. Nuestro diagrama entonces quedaría de la siguiente forma. Vean, el peso, vuelvo a repetirles, va hacia abajo en sentido de la gravedad. En este caso el peso es igual a la masa por la gravedad. Recordemos eso. W, podemos utilizar la simbología W o podemos utilizar la simbología de P mayúscula, donde es peso igual a masa por gravedad. En este caso estamos usando gravedad porque estamos hablando de un peso. Ahora, cuando es una aceleración, usamos peso es igual a masa por aceleración. Cuando es cuando es un movimiento en forma horizontal. Pero como estamos hablando, vuelvo a repetirles, de un peso, entonces esto vamos a utilizar. Si nosotros tenemos entonces el peso, la fuerza de reacción que se genera es la fuerza normal. Vean, y va hacia arriba, en sentido contrario a lo que es en ese caso, es perpendicular a la superficie, pero en este caso va en sentido contrario al peso. Es perpendicular a la superficie, es decir que acá, si nosotros colocamos nuestro transportador, se genera un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Siempre se genera siempre perpendicular a la superficie. Bueno, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esto que estamos acá, pues sería esto, ¿verdad? Simplemente esto. Acá sería entonces el origen de nuestro plano cartesiano. Imaginemos acá un plano cartesiano. Y el peso, pues obviamente va hacia abajo y la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Es decir, forma un ángulo de 90 grados acá con la superficie. Entonces este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Veamos otros ejemplos, en este caso, de fuerza normal y diagramas. Tenemos este que vimos anteriormente, ¿verdad? Pero pueden generarnos este. Vean, este es en este caso un plano inclinado, que tal vez van a ser algunos que vamos a ver posteriormente en los ejemplos de hoy. Entonces, es un plano inclinado. Acá también genera un peso. Pero obviamente aquí, pues, imaginemos que no resbala, ¿verdad? Imaginemos que no resbala. Entonces, genera también un peso sobre esa superficie. Tenemos también en este caso esto, ¿verdad? Pero si este bloque fuera así, obviamente este caería porque pues no hay nadie que lo detenga. Entonces, imaginemos que hay en este caso una fuerza que mantiene el bloque pegado a la superficie, es decir, a una pared. Esto veámoslo como una pared. Y puede también pasarnos este caso, ¿verdad? Que estemos presionando una masa hacia el techo de la pared. Entonces, obviamente, esto caería. Entonces, imaginemos también que hay una fuerza
que en este caso presiona a la masa sobre el techo de la pared, por el techo de la casa, para que no caiga lo que es la masa. Bueno, si queremos hacer diagramas sobre esto, imaginemos que queremos hacer diagramas sobre todo esto, entonces nos quedaría de la siguiente forma. Veamos. Para el peso, en este caso número 1, quedaría así. Recuerden que el peso va en dirección, en este caso en dirección hacia la gravedad, en dirección con la gravedad. Entonces este va hacia abajo, es hacia abajo. Para el caso número 2, ¿cómo quedaría el peso entonces? Bien, el peso va hacia abajo. No importa que el plano esté inclinado, el peso siempre va a ser perpendicular hacia abajo. ¿Sí? Siempre va a ser hacia abajo, no lo van a hacer hacia acá, porque a veces pasa eso, ¿verdad? A veces pasa de que a veces dibujamos esto hacia acá y esto estaría mal. Siempre va a ser perpendicular hacia abajo, igual que en el caso número 1, partiendo del centro. ¿Qué pasaría en este caso? Pues el peso entonces iría siempre hacia abajo, ¿ven? ¿Sí? Iría hacia abajo. Y en este último caso, pues obviamente el peso entonces iría hacia abajo también. Pero ahora veamos el diagrama de la fuerza normal. Veamos el diagrama de la fuerza normal. Bueno, vamos a ver el diagrama. Para el primero, pues está bien fácil, ¿verdad? Porque la fuerza normal, podemos decir, es perpendicular a la superficie. Es decir, que acá, vean, forma un ángulo recto. Si nosotros colocamos nuestro transportador acá, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Para el siguiente ejemplo. ¿Cómo quedaría entonces el diagrama de la fuerza normal? Pues quedaría de la siguiente forma. Vean, quedaría así. Y no va hacia arriba. Porque en este caso, si nosotros analizamos el ángulo entonces quedaría acá. Acá sería entonces el ángulo de 90 grados con relación a la superficie, no hacia el peso. Ojo, con relación a la superficie. Porque a veces pasa de que muchos cuando hacen el diagrama y la fuerza normal la dejan así. Y eso no, pues acá no tiene un ángulo de 90 con relación a la superficie. Acá tiene que generarse el ángulo de 90 con relación a la superficie. Entonces, por eso queda de esta forma. Muchos cometen ese error y a veces dejan esto. A veces dejan esto que acabo de dibujar y ahí está mal. Entonces recordemos que en este caso, para este caso siempre, la fuerza normal entonces iría acá. Acá generaría lo que es un ángulo de 90 grados, pero con relación, escuchen muy bien, con relación a la superficie. Es decir, acá forma el ángulo de 90 grados. Ahí está el ángulo recto. Bueno, para este entonces, ¿cómo quedaría? Si es con relación a la superficie, entonces nuestro diagrama de la fuerza normal quedaría así. ¿Vean? Ahí forma el ángulo recto. Si nosotros colocamos nuestro transportador acá, pero pegado exactamente a lo que es esto, entonces acá quedaría entonces el ángulo de 90. Acá se formaría el ángulo de 90. Imaginemos que tuviéramos el transportador y lo colocamos acá. Acá entonces quedarían los 90 grados. Y con este último, acá donde se va a ver y se va a comprender mejor lo que es la fuerza normal. Vean que el peso va hacia acá, pero la fuerza normal nunca va en dirección contraria al peso. Nunca va, excepto en este caso. Pues en este caso sí, pero porque las condiciones lo aplican. Pero en siempre veamos la fuerza normal que va en dirección, es perpendicular a la superficie. Es decir, que nuestro diagrama de la fuerza normal quedaría así. Bien, es perpendicular a la superficie. Acá forma entonces el ángulo de 90 grados con relación a la superficie. Vean que no va hacia arriba, porque muchos cuando hacen el diagrama lo dejan así y va hacia arriba. No, eso va acá. Entonces, ese sería entonces algunos diagramas de la fuerza normal. Sigamos. Entonces, siguiendo con la tercera ley de Newton. Cuando hablamos de tercera ley de Newton, existen unas fuerzas de rozamiento o fuerzas de oposición. Las fuerzas de oposición son aquellas que se imponen al movimiento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un auto y que se apagó, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo queremos empujar, no es tan fácil moverlo. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de oposición que no nos permite mover en este caso el auto. Bueno, una fuerza fundamental que vamos a ver es la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. La fuerza
es la fuerza que se opone al movimiento. Es proporcional a la fuerza normal. Es decir, que entre más fuerza normal tengamos, más fuerza de fricción vamos a tener. Entre más alto la fuerza normal, más alta la fuerza de fricción. Entre más baja la fuerza normal, menos la fuerza de fricción. Entonces, imaginemos esto. Analicemos este diagrama. Bueno, imaginemos esto. Que tenemos un bloque, ¿verdad? Un bloque de masa, no sé, que está sobre el piso. Un bloque de masa, bueno, imagínense la masa, 5 kilogramos. Entre el bloque y el piso, si nosotros hacemos un zoom, es decir, si lo miramos ya con, no sé, con algo que nos aumente la visión, ya fue en un nivel microscópico, nosotros vemos que en este caso el piso tiene algunas, no es tan liso. ¿Sí? Aunque nosotros digamos sí, pero está sobre un piso y está bien pulido y está limpio, no. Siempre va a haber algunas imperfecciones, no va a ser tan liso. Y eso pasa casi en todas las superficies. Si nosotros lo colocamos sobre un piso, sobre la pared, siempre van a haber imperfecciones, aunque el piso se vea tan pulido. Aunque sea piso, no sé, piso español, podemos decir nosotros, esto no va a ser siempre perfecto, siempre va a haber algunas imperfecciones. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, cuando hablamos fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, es la fuerza que se opone al movimiento. Es fuerza que se opone al movimiento. Porque hay algunas imperfecciones en este caso. Acá vemos esto y dice, en un nivel microscópico, a unas superficies lisas son ásperas, tienden a engancharse. Eso pasa siempre. Eso pasa en cualquier superficie. Bueno, entonces vamos con la siguiente definición. En este caso, nosotros decimos que la fuerza de fricción, que en nuestro libro de Tippens, tiene una simbología de una F minúscula. Es proporcional a la fuerza normal. Este pescadito que aparece acá como tipo pescadito significa proporcionalidad. Y dice que entre más fuerza de fricción, entre más fuerza normal, más fuerza de fricción. Entre menos fuerza normal, menos fuerza de fricción. Va a depender, cada uno depende del otro. Entonces siempre depende. Si nosotros queremos convertir esto en una igualdad, entonces sería la fuerza normal es igual a una constante por la fuerza normal. Bueno, una constante por la fuerza normal. Esta constante nosotros le llamamos como coeficiente de fricción. Esta simbología que utilizo aquí es la simbología de mu o mu, más conocida como mu, la simbología de mu, y esa se llama coeficiente de fricción. Bueno, el coeficiente de fricción está entre 0 y 1. Puede ser 0 o 1. Si nosotros hablamos de coeficiente de fricción, imaginémonos un coeficiente de fricción de 0, es la superficie lisa, es una superficie lisa, es la superficie apropiada, en donde no hay una fuerza de oposición. Imaginemos que esté tan liso y que cualquier objeto resbala, ¿verdad? No hay una fuerza de oposición. Si nosotros la empujamos, de una vez sigue su movimiento. Pero cuando hablamos de un coeficiente de fricción 1, imaginemos no sé, que algún objeto esté sobre cemento, ¿verdad? Tenemos un coeficiente de fricción muy áspero. Entonces a veces los objetos tienden a como tener una posición y a no moverse. Entonces estos valores, el coeficiente de fricción por lo general es una cantidad adimensional, es decir que en nuestro libro lo podemos encontrar y están entre 0 y 1. Son 0.2, 0.3, 0.5, 0.7. Es decir que esto no tiene también, cuando yo digo cantidad adimensional, quiere decir que no tiene unidades de medida. Es decir, no estamos hablando de 0.5 newton, 0.3 metros, no, nada de eso. Solo es una cantidad adimensional, 0.5, 0.3. No tiene unidad de medida. Pero la fuerza de posición, existen dos fuerzas de posición. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que nosotros estamos acomodando los muebles de nuestro cuarto, que estamos acomodando. Y de repente en un sofá que nosotros queremos mover se encuentra lleno de libros, ¿verdad? Sobre el sofá tenemos 30, 40 libros, tenemos una mochila, tenemos ropa y tenemos todo. Pero venimos nosotros y queremos mover el sofá con todo eso que tenga sobre él, con todo. Si nosotros queremos mover el sofá en este caso, el primer empujón que le damos, si lo queremos ver así, el primer empujón que le damos o la primera fuerza que le aplicamos
es más alta. Y después de que tenga movimiento, nosotros nos hemos dado cuenta de que después de que tenga movimiento, es más fácil moverlo. ¿Sí? Es más fácil moverlo. O cuando ustedes se han dado cuenta que quieren mover algo y lo quieren empujar sobre, no sé, sobre el piso, pero lo quieren mover así, la primera fuerza que le aplicamos es más, sentimos como que aplicamos mucha fuerza. Y después que tiene movimiento, como que es menos fuerza la que aplicamos. Eso pasa porque existen dos tipos de coeficientes de fricción. O sea que existen dos fuerzas de oposición diferentes. Entonces analicemos esto. La primera fuerza, el primer coeficiente de fricción es el coeficiente de fricción estática. Es cuando no hay aceleración. Es lo que les había dicho, ¿verdad? Si queremos mover el sillón o el sofá, en este caso, y aplicamos la primera fuerza que aplicamos es un coeficiente de fricción estática. Sí, porque no tiene movimiento, no tiene aceleración. Y esa es mayor. Es mayor a la que aplicamos después de que ya tenga movimiento. Entonces, la que aplicamos después, cuando ya tiene movimiento el sillón, se llama coeficiente de fricción cinética. En este caso, el primero es mu s y el otro es mu k. Y este mu k es cuando sí hay aceleración. Cuando haya una aceleración, es decir, cuando ya tenga movimiento nuestro sillón, es menos la fuerza que nosotros le aplicamos, porque ya está en movimiento. Entonces existen dos. Eso pasa en la vida real y ustedes lo pueden comprobar. Traten de mover un ropero con la ropa, con todo lleno, ¿verdad? Con ropa o suéteres, todo lo que tenga dentro, traten de moverlo. El primer empujón que le dan se siente como que si nosotros aplicamos más fuerza. Y después de que ya lo movimos y está en movimiento y seguimos moviéndolo, es como que si ya aplicamos menos fuerza. Eso pasa porque hay dos coeficientes de fricción cinética. Bueno, entonces, en conclusión, el coeficiente de fricción cinética siempre va a ser menor al coeficiente de fricción estática, porque aplicamos más fuerza acá que acá. Entonces, siempre va a ser así. Y entonces, el coeficiente de fricción, la fuerza en este caso, la fuerza, la fuerza estática, perdón, la fuerza estática es igual a una constante, en este caso mu s, o coeficiente de fricción estática, por la normal. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para esto. Fuerza de fricción estática es igual a coeficiente de fricción estática por la normal. Y cuando nos pidan que hallemos la fuerza de fricción cinética, la fuerza de fricción cinética es igual a la constante o el coeficiente de fricción cinética por la normal. Estas dos fórmulas son las que vamos a aplicar. Y por lo general, esta vamos a aplicar en los problemas. Con esto espero que se haya comprendido los ejemplos, espero que se haya llegado a captar qué es lo que quiero dar a entender, y con esto damos introducción a nuevos problemas de física. Espero que tomen nota de todo esto. Entonces, si hubiera alguna duda, recuerden que me pueden consultar.